Bueno, como decía el doctor Hernández, es un tema bien controversial porque todavía, a pesar de que se está escribiendo sobre él hace más de 15, 20 años, todavía el rol del gamma knife en la parte de los tumores está un poquito, no está muy clara, ¿no? Pero también hay otro problema, y el problema es que cuando hablamos de la parte del gamma knife, la radioterapia, todo el mundo sabe que un tumor maligno luego de una cirugía o no cirugía, se va y se da radioterapia. ¿Y cómo uno elige a dónde va? ¿Cómo uno sabe a qué tipo de radioterapia uno lo manda? Porque le queda más cerca, porque seguro la coge. ¿Por qué? Y cuando uno habla de la parte del gamma knife, los estudios que hablan sobre su rol en la parte de los tumores malignos era bien limitada. Hay múltiples factores que influyen en su uso limitado y veremos por qué. El gamma knife tiene la ventaja que es excelente en lesiones pequeñas, tiene mucha conformalidad, es excelente en lesiones submilimétricas, pero los tumores malignos nunca son pequeños. El gamma knife excel cuando hablamos de una dosis alta, pero los tumores malignos ustedes verán que a pesar de que llevan una dosis alta de radiación, siempre se fracciona. Y cuando utilizamos gamma knife con hipofraccionamiento, usualmente es de corta duración, 4 sesiones, 5 sesiones. Y bueno, yo me pregunto, porque imagino que todo el mundo, ustedes saben, todo el mundo es médico aquí, ¿cuáles son los tumores malignos de verdad? Y yo sé que nos enseñan, ¿no?, que las metástasis son también malignas, que hay muchos tumores, pero yo a esto no lo llamo maligno puramente del cerebro, yo llamo tumores malignos a la parte de lo que son gliomas. Todo glioma es un tumor maligno, o sea, de grado 2, grado o grado 3. Es un tumor maligno, porque nunca se va a curar, siempre va a volver, y siempre se va a volver maligno y va a aumentar de grado en algún punto. No importa lo que ustedes hagan, eso va a pasar. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué tipo de radiación yo elijo? Tenemos varios tipos de radiación. Y para cuando hablamos de metástasis, para sacarla como de la ecuación, y ciertos tipos de tumores óseos como el condrosarcoma o el cordoma, la dosis está bien establecida. Y cuando hablamos de la metástasis, todo el mundo se mueve en 12, 24 grade, las pueden hipofraccionar, las pueden dar de un solo golpe, pero la dosis está establecida, no hay mucho juego ahí. Y cuando uno busca la literatura, uno dice, bueno, el efecto de la radiación, del tipo de radiación que uno le dé o de la máquina que uno utilice, es similar. Entonces, que el paciente se va a beneficiar como sea. Aunque cuando hablamos de metástasis, tenemos que tener pendiente de que no existe eso, de que cáncer de mama. Yo tengo cáncer de mama y listo. No, hay varios subtipos. No existe, yo tengo cáncer de pulmón y ya. Hay varios subtipos. Y todos se van a comportar diferente y todos van a tener una sobrevida diferente. Pero lo que se va a mantener estable es esto que está aquí. Uno mantiene 12 a 24 grade y la puede dar de una, como dicen, single shot, que es lo que estaba utilizando antes, pero ya ahora mismo todas se hipofraccionan, que le va mucho mejor. Y cuando también uno habla de metástasis, que hacemos con esto, demasiados factores influyen en qué también le va al paciente. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el Karnofsky? ¿Cuánta metástasis hay en el paciente? ¿Cómo está el estado general del cáncer? Porque al final el tratamiento otra vez va a ser lo mismo. Pero cuando uno compara el Gamma Knife con la otra bien famosa que hay, que es el acelerador lineal, aunque todos los artículos te dicen de que el efecto es similar, de que la sobrevida es similar, de que el control de la metástasis es similar, que lo que le llaman progression free survivor, o sea, qué tanto dura el tumor en progresar, es lo mismo. Cuando uno agarra y uno mira la parte del Gamma Knife, creo como que le va un poquito mejor. Cuando uno mira cuántos de esos pacientes hacen lo que se llama reonecrosis, que es uno de los miedos más grandes que tenemos nosotros, es cuando uno da radiación, el tumor se muere, se crea una necrosis y eso actúa como un tumor. Y eso actúa causando efectos alrededor. Y el tratamiento muchas veces puede ser cirugía, puede ser bevacizumab, esteroides, pero es complejo. Y vemos que la radionecrosis, la probabilidad, ellos dicen que sube un poquito con gamma knife, pero eso se solucionó ellos agarrando y hipofraccionando el tratamiento. En vez de hacerlo de un solo golpe, un solo día, lo dividen en 4 y 5. Pero a mí el que me interesa es este, glioblastoma. Ese es el verdadero tumor maligno. Todo lo otro,
metástasis usualmente llevan la misma dosis, el tratamiento quimioterapéutico de la metástasis va a ser el mismo que el tumor primario, o sea que desde el punto de vista neurooncológico y como neurocirujano, son medio aburridas. Entonces, los gliomas de alto grado, decimos que son el 25 al 30% de los tumores primarios. La progresión del tumor usualmente va entre 6 a 8 meses. La supervivencia va entre 14 a 16 meses. Son altamente heterogénicos, son altamente agresivos. Y no importa lo que ustedes hagan, el tumor usualmente vuelve a los 6 meses. Y a pesar de que en toda la televisión, en todas las promos, o sea, les encanta el cáncer de seno, de mama, les encanta el cáncer de próstata, con el glioblastoma los pacientes se mueren más rápido. Y a 5 años solamente un 5% va a estar vivo. O sea, nadie quiere hablar de glioblastoma. Todo el mundo, todo el dinero que hay para el cáncer se va a próstata, se va a mama, se va a los cánceres hematológicos, pero nadie habla mucho de esto. Y veremos por qué, porque es un poquito complejo de tratar y la gente le sale corriendo. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de tumores malignos, agarramos que dijimos que eran los gliomas. Y tenemos todos estos que están aquí. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos hablando de la parte genética de los tumores que están completamente relacionadas a qué tan bien le va a ir al paciente cuando tú lo mandas a radiocirugía? Pero nadie te habla de eso. Porque cuando agarramos un tumor de eso, digamos, operamos un tumor de eso, siempre hay que hacerle inmunistoquímica, lo he dicho muchas veces, hay ciertas cosas que uno tiene que tener en cuenta, como la IDH. Y cuando yo he recibido inmunistoquímica de aquí, usualmente la compañía que lo hace se llama Empath. ¿Qué te mandan ellos? Te mandan que el tumor es IDH mutante, sí o no, pero no te hablan del gen 1P19Q, 19Q, no te hablan del CDKN2A, no te hablan del TERT, no te hablan del EGFR, no te hablan del ATRX, no te hablan de nada de eso. Entonces es una inmunistoquímica completamente, no tiene uso. Hay que agregárselo. Pero yo no tengo que pedirlo. Ya lo sé, pero está incompleta, como sea, que la cobran. Entonces, ¿por qué? Porque cada alteración de estos genes, de estas pequeñas moléculas, cambian el tipo de tumor que es. Y al cambiar el tipo de tumor que es, le cambia la sobrevida. Y al cambiar la sobrevida y la agresividad del tumor, te cambia en qué tan rápido yo le doy radiación a un paciente. Qué tantas veces yo le doy radiación a un paciente. Si yo tengo un paciente con un oligodendroglioma, que probablemente me va a vivir entre 10 a 14 años, y yo veo que hay una pequeña recidiva, yo a lo mejor puedo esperar. Pero si yo tengo un glioma, un astrocitoma, digamos, grado 3, yo veo una pequeña recidiva, si ya yo le di radiación, yo tengo que volver a entrar y darle radiación. Y la otra parte que yo nunca he recibido, ya sé que tengo que pedirla, es el MGMT, que te dice si el tumor está metilado o no metilado, y ese glioblastoma metilado y no metilado se comporta completamente diferente, y la sobrevida es completamente diferente. Y otra vez, no se preocupen, esto tiene un punto. El punto es que todo esto está relacionado con cuando tú irradias o no. Y el tratamiento de ellos, el tratamiento base de ellos, la Biblia de todos es esto. El protocolo STUP, escrito por Roger Stupp en el 2005, que te dice, cuando tú le das radioterapia y lo ayudas con temozolomida, la sobrevida aumenta antes era 8 o 10 meses a 14 meses. Y luego hemos ido subiendo poco a poco. Esa es la primera línea luego de tratar un tumor. Y lo repito porque he encontrado gente que en vez de darle temozolomida, le dan bevacizumab de primera línea. O lo combinan con otra cosa. Y lo que están haciendo es bajarle la sobrevida a esos pacientes. Entonces el tratamiento se ve así. Son 6 semanas de tratamiento con radiocirugía, dosis baja, 60 Gray, dividido entre 1 a 2 Gray por día, y la temozolomida ayudante. Ahora, esta parte se complica un poquito con la parte del gamma knife. O sea, tú puedes dar gamma knife por 30 días. Probablemente tú puedes. Pero en estos tumores es un poquito más complicado. Y otra vez, la parte de la quimio, varias líneas. La primera línea, temozolomida. Ahora están utilizando los inhibidores que le llaman MYC, que es que el medicamento va y bloquea directamente y
interactúa directamente con la IDH, haciendo que el tumor se mantenga más estable. La segunda línea, bevacizumab. Tercera línea, tú puedes combinar carboplatina con bevacizumab. Puedes dar lomustina, que no llega al país. Y en cuarta línea, tú oras. Y tú le das todo lo que te quede en la farmacia, que no hay otra cosa. ¿Qué pasa? Que he visto gente que combinan estas dos, no funciona. He visto gente que dan la radio utilizando, por ejemplo, carboplatina por sí sola, no funciona igual. Y esto es importante porque esto te va a decir a ti cuándo yo doy radio, qué tipo de radio yo doy y cuántas veces yo la puedo repetir. Porque todo esto se asocia a la radiocirugía. ¿Por qué? Porque estos tumores están directamente, es todo como un círculo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de radio yo uso? ¿Qué tipo de quimio yo uso? La quimio, por ejemplo, la bevacizumab, potencia el efecto de la radiación. En cambio, la temozolomida no tanto. Y otra parte, en Latinoamérica, nosotros nos estamos muriendo más rápido de los tumores. La sobrevida en Latinoamérica, de los pocos artículos científicos que hay, en uno que yo estoy trabajando también ahora, nos muestra que todos esos pacientes con tumores malignos se mueren significativamente más rápido que en otros países desarrollados. ¿Y por qué? Aquí la temozolomida se le da de alto costo, los pacientes tienen acceso, aquí hay muchos centros de radiación, la neurocirugía, la parte quirúrgica aquí está en su más alto nivel. Entonces, ¿por qué se mueren más rápido? No es por falta de medicamentos, no es por falta de centros de radiación. Entonces, hay un problema en la parte del protocolo. En esta parte aquí hay una caída. Entonces, cuando uno le da radiación a un tumor, a un tumor maligno, primero que todo, los gliomas tienen células hipóxicas que se hacen resistentes a la radiación. La radiación funciona que tú das múltiples dosis bajas y se va acumulando hasta crear el efecto que tú quieras. Por eso tú lo das en 30 días, por ejemplo. El Gamma Knife funciona usualmente rompiendo la cadena de ADN. Una sola dosis causa 2 o 3 veces la reducción de la viabilidad de la célula y el Gamma Knife se aprovecha de la diferencia de la sensibilidad entre el tejido sano y patológico. Y como es extremadamente conformal, como es extremadamente, te permite, como es muy, como dice, tú puedes dar a lesiones muy pequeñitas, sin problemas. Y recordando que el cerebro es relativamente radioresistente. Y no solamente eso, sino que cuando tú le das radiocirugía a un tumor de estos, no solamente el tumor se te está convirtiendo en radioresistente a medida que tú lo das, y cada vez que tú la usas, él desarrolla una reacción, sino que también hay un efecto que se llama el efecto abscopal, que cuando se ha demostrado que cuando tú le das radiación a un tumor, a lo mejor el tumor que hay un tumor cerca también responde a la radiación, a pesar de que tú no le diste. Entonces yo creo que todavía hay mucho que estudiar en la parte de la radiación. ¿Cuál es el problema de la radiación o del Gamma Knife con los gliomas? Que son tumores infiltrantes, es muy difícil tú seleccionar a qué tú le vas radiación. ¿Cómo tú seleccionas lo que tú ves en el flare? Flare, para que no sabe, la parte de la inflamación, agua alrededor. Entonces, cuando tú seleccionas tumor, cuándo es tumor, cuándo no es tumor. Ellos son altamente heterogénicos. Por ejemplo, aquí, para lesiones quísticas, las lesiones quísticas no responden igual al Gamma Knife o a ningún tipo de radiación. Tienen un alto nivel de necrosis. Si tú irradias un área de necrosis, te eleva el riesgo de que desarrolle necrosis. Y la lesión no posee bordes definidos. Y la pregunta es, si yo lo irradio, ¿cuál es mi segunda opción? ¿Lo mando al mismo sitio? ¿Y qué dice la literatura? Entonces, esta gente de Pittsburgh agarraron y examinaron casi 200 pacientes y le dieron Gamma Knife a esos tumores. Pero primero que todo, ellos vieron que en vitro funciona. Este es el cerebrito de un ratón con un glioblastoma. Le dan la dosis y el tumor va bajando. O sea, en vitro primero lo probaron en vitro y luego dijeron, bueno, vamos a hacerlo al paciente a ver qué pasa. Y vieron que vamos a comenzar con los gliomas de bajo grado. Ellos le dieron su radiación. El número de pacientes fue un número, hicieron un review de la literatura. El número de pacientes bien alto. Ahora, con los gliomas de bajo grado, en este caso utilizaron los pilocíticos grado 1, no les fue tan bien. Muchos pacientes formaron quistes, muchos pacientes tuvieron un tiempo de progresión del tumor muy corto, pero es
un pilocítico. Bueno, pilocítico es un tipo grado 1, usualmente más común en los niños, la cirugía curativa. El dogma ahora mismo es que si tú tienes un pilocítico y tú no puedes sacarlo todo, a lo mejor espera un año, que la misma plasticidad del cerebro te va a ayudar a que tú lo puedas sacar tal vez y darle el chance de llevarlo a otra cirugía sin darle radio. Porque cuando se fueron entonces más altos, grado 3, vieron que los tumores de grado 3 le iba muy bien. Después de Gamma Knife tenían una supervivencia después de 2 años de alrededor de entre un 20 a un 50%. O sea que hay un efecto ahí. Pero cuando se fueron al grado 4, vieron que también la supervivencia de varios de estos tumores aumentó incluso por encima de los 20 meses. Bueno, pero dijimos que tú no le puedes dar Gamma Knife a un tumor tan grande y que es difícil seleccionarlo. Entonces, realmente, ¿dónde que lo damos? Porque el Gamma Knife es el epítome de radiación focalizada. Extremadamente focalizado, extremadamente preciso. Ahora, estos tumores malignos, por definición, son difusos. O sea, es como que uno no puede vivir con el otro. Entonces, ¿lo usamos o no lo usamos? Y los tumores usualmente se ven así. Esta que arriba es tumor, esta es la línea que uno ve, el borde que uno ve cuando uno hace una resonancia, pero todo esto que está aquí, que es tejido sano, está lleno también de tumor, aunque no lo veamos macroscópicamente. Entonces, yo puedo irradiar, yo puedo seleccionar el tumor aquí, pero ¿qué pasa con esto? ¿Recibe radiación, no radiación? Entonces, ahí empieza el problema. Y cuando uno le da radiación a un tumor, y aquí empiezo a hacer mis 2 puntos. 2 puntos es que el rol, ustedes verán que está perfecto para tumores recurrentes. La segunda parte, y una teoría que está dando muchas vueltas hace mucho es, si yo utilizo un tipo de radiación, digamos, yo lo mandé a darse acelerador lineal al paciente, y el paciente tuvo un tumor que recurrió, yo lo mando de vuelta a darse la misma radiación, con el mismo equipo. Tal vez haya un efecto estilo lo que conocemos con las bacterias, que si ya yo le di a una bacteria cierto antibiótico al mismo paciente, le doy el mismo antibiótico de vuelta, lo más seguro me crea una resistencia. Porque estos tumores crean resistencia en ellos. Y cuando uno le da radiación a un tumor, todos estos ARN, todos estos verdes, se activan. Y lo que hacen es que trabajan para volver al tumor radioresistente. Y todos ellos actúan en algún punto diferente. Por ejemplo, 3 microARN se activan solamente para evitar que el tumor tenga un nivel alto de apoptosis. Quiere decir que se pone resistente a la muerte. El único gen, o uno de los principales que se activa para proliferar el tumor, cuando tú agarras y le das radiación, él se vuelve resistente a la radiación. O sea que el tumor combate la radiación. Y cuando tú le sigues dando radiación a un paciente, se le da, por ejemplo, el IGF-1 y también lo vuelve resistente. Entonces uno dice, bueno, ok, se vuelve resistente, tal vez haya un efecto de que si yo le doy la misma radiación 2 veces a un paciente, para ponerlo en términos más llanos, si yo lo mando al mismo sitio a hacer radiación 2 veces, tal vez le estoy haciendo un daño al paciente. Puede ser. Y creo que la literatura más o menos te deja dicho como que tal vez es un error enviar al mismo sitio 2 veces. Y por ejemplo, esta gente aquí de California agarraron 2 décadas de su experiencia con pacientes con tumores malignos y Gamma Knife. Y cada vez que ustedes vean a esta persona aquí, en un paper de Onco, Mitchell Berger, ustedes saben que vale la pena, o que es serio. Y sabemos que hay diferentes opciones para dar tratamiento, pero la expectativa de vida sigue siendo bajita, de 9 a 20 meses luego de que el tumor ya apareció. En la recurrencia, la Gamma Knife usualmente es una sola dosis, es la dosis que se utiliza, una dosis de alta radiación. La recurrencia usualmente ocurre a 2 centímetros cerca de la cavidad. Los trials que han hecho algunos que les han dado Gamma Knife antes, pero no usaron temozolomida antes. Lo que sí está claro es que hay evidencia del nivel 3 para que toda recurrencia la irradies. ¿Y qué pasa aquí? Cuando hicieron todo el review de la literatura y vieron todo lo que estaba pasando, que el efecto del Gamma Knife
en la supervivencia del paciente, luego de que apareció la recurrencia, fue extremadamente alta. Pero, ¿qué tiene en común? Que el volumen del tumor fue relativamente pequeño. O sea que si tú tienes una recurrencia del tumor y es pequeña, el Gamma Knife se vuelve una excelente opción. No se vuelve opción cuando es grande. Manténlo en que sean pequeños y circunscritos. Y cuando tú sigas analizando y te metes más profundo, fíjense en el tamaño, en el volumen del tumor. A lo que mejor les fueron los que tenían el volumen más pequeño. Por ejemplo, aquí tiene un volumen de 6 en la media, la sobrevida, el overall survival, la supervivencia luego del tratamiento fue 21. Y todos esos son recurrentes. Y se tienen que ver algo parecido así, bien delimitados, no hay mucho edema alrededor, tú puedes seleccionar muy bien el tumor y darle una dosis alta. Y la ventaja es que las recurrencias se tratan con una dosis única. Eso es lo que está establecido. Entonces parece que el rol está claro. O sea, si yo tengo una recurrencia con un volumen pequeño, yo le puedo dar Gamma Knife. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo más? Viene el otro problema, siempre y cuando sigamos los protocolos de la quimio. Que aquí todavía no hay una guía nacional o no se está haciendo una guía para seguir qué tú haces con la quimioterapia del paciente. Porque en todas esas recurrencias, cuando tú combinas el Gamma Knife con la bevacizumab o la Avastina, el paciente vive más. Todo lo rojo es Gamma Knife con la segunda línea de tratamiento establecida para la recurrencia, con una combinación de ambas, y todo lo azul es que fue el Gamma Knife únicamente. O que le dieron Gamma Knife con otra cosa, con carboplatina, por ejemplo, que no hace nada para ese tumor, pero la dan. Entonces, cuando uno combina las dos cosas en una recurrencia, se vuelve una alternativa en la primera recurrencia muy buena. Mejoró en todos los artículos la supervivencia, mejoró lo que se llama el progression free survival, que es qué tiempo te dura el tumor en comenzar a progresar. Usualmente son 6 meses. Va en línea con la literatura. Recordar que yo sé que cuando usted, y lo digo porque cuando uno envía a un paciente de uno, yo lo operé un tumor marino al paciente, yo lo mandé al oncólogo, no está de más estar pendiente y ver qué le están dando. Porque al final de cuentas, uno lo que quiere es que el paciente viva más. Tal vez uno no puede curarlo, pero uno quiere por lo menos que llegue al tiempo máximo de vida que uno pueda darle. Y eso significa uno estar un poquito más involucrado. Lo digo porque tanto en Israel como en Australia habían varios neurocirujanos que, bueno, yo lo mandé a oncología, esos son mis problemas. Pero tal vez tengamos que estar un poquito más involucrados en lo que le dan. Tal vez conversar con el oncólogo, mira, ¿qué tú le vas a dar? Recuerda que la segunda línea es tal, yo quiero que tú le des tal cosa, porque eso es lo que dice en la parte de los tumores. Y más aquí, que el número de neurooncólogos es bajo. Y a mucha gente le encanta darlo de primera línea. ¿Por qué? Porque te da una resonancia falsa. Y a todos nos encanta ver una resonancia bonita. Cuando vemos una resonancia bonita en tumor, es el mejor día para nosotros. Nos encanta. Pero ¿qué es lo que hace esa falsa resonancia? Él baja el edema, disminuye las áreas que responden al contraste, pero el tumor sigue igual. No significa que esté más pequeño. Es como te hace como un efecto ahí de espejo, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar también, la parte de la radionecrosis, que es muy común, que también la segunda línea de tratamiento, el bevacizumab, parece que tiene un efecto en ayudar a prevenir la necrosis. Y también se usa como tratamiento para la necrosis, así que tiene lógica. Entonces, para ya terminar, la gran conformalidad del Gamma Knife reduce el riesgo de radionecrosis, reduce el riesgo de déficit en comparación a las más convencionales en recurrencias. Ideal para la primera recurrencia en tumores de bajo volumen. No debe darse por sí sola nunca. Nunca. Y no debe darse con otras cosas que no están probadas, como la carboplatina, cosas así. Pareciera que si yo alterno el tipo de radioterapia que le doy, en este caso la máquina que yo utilizo, pareciera tener un efecto positivo en la supervivencia del paciente. No está probado, pero pareciera. Hay una elevación de la supervivencia hasta 24 meses.
Y nada, la meta no es curar el tumor, no lo vamos a curar, no podemos curarlo, sino encontrar el balance y permitirle que el paciente viva un poquito más de lo que debería. Gracias.